Buenas noches. En los últimos días en México, o tal vez en los últimos meses, se ha visto una ola de violencia muy fuerte en el estado de Chiapas, donde la zona Sierra, Comitán, Comalapa, Motocintla, Mazapa, está tomada por grupos del crimen organizado, no tomado como tal, sino hay retenes, no puedes salir en la noche, en fin, hay violencia. Y el 11 de agosto se llevó a la desaparición de 5 jóvenes en Lagos de Moreno, Jalisco, donde pasó un video donde se les obligaba a matarse entre sí y después terminaron calcinados, quemados en sus vehículos. Es muy notorio que esta onda de violencia, pues lamentablemente se ha dado seguido en México en los últimos años, o en los últimos 20, 30 años. Pero quiero retomar el concepto del Estado. El padre de la teoría contractual sobre el Estado es Hobbes y Locke, pero fue antes Hobbes. Y Hobbes dice en su libro El Leviatán que el hombre en el estado de naturaleza, el estado de naturaleza es que el hombre tiene los derechos que él quiera, no tiene limitaciones y él puede defenderse como él crea conveniente. En el estado de naturaleza, el hombre busca la igualdad. Todos los hombres son iguales, pero esa igualdad nos va a llevar a una desconfianza. Y esa desconfianza lleva a lo que Hobbes denominó el estado de guerra. Ese estado de guerra es donde el hombre, como el hombre es un lobo para el otro hombre, ¿no? En un estado de guerra constante donde los hombres se matan, se golpean, se invaden su propiedad, se limitan su libertad, etc. El hombre tiene que estar guardando su vida constantemente. Entonces, se necesita buscar una ley común que regule y proteja al hombre. Entonces, Hobbes va a proponer lo que es el Estado, entendiendo que hay leyes naturales fundamentales que son buscar la paz y la seguridad como primera ley de todos los hombres. Entonces todos buscamos la paz y la seguridad. En esa paz y seguridad buscamos también defendernos a nosotros mismos en un derecho de naturaleza que es la defensa. Entonces, como queremos paz, como queremos protección, vamos a buscar defendernos. Y por medio de un contrato, y para terminar con el estado de guerra, Hobbes propone el Estado. Y el propósito, el fin esencial y existencial del Estado es la seguridad. El fin del Estado es la seguridad. Incluso Nozick, cuando refuta a los anarquistas individuales, justifica la única existencia de un Estado mínimo por la protección. Antes que la economía, antes que la educación o antes que cualquier otra función del Estado, lo primero que tiene que hacer un Estado es proteger y defender a su población. Entonces, ¿cuál es el fin del Estado? La seguridad. El fin del Estado es el deseo de abandonar el estado de guerra. 2, castigar las consecuencias del estado de guerra. 3, que se realicen los contratos, los pactos, regular que se realicen. Y 4, observar las leyes, ¿verdad? Entonces, Hobbes entiende que la función del Estado desde el siglo XVI-XVII es la protección. En palabras también de Weber, en una visión weberiana sobre el Estado es el monopolio de la fuerza. Entonces, si es el monopolio de la fuerza, no puede compartir la fuerza, no puede compartir las fuerzas de coacción con otras organizaciones. El crimen organizado lo que hace es competirle ese monopolio de la fuerza y por su propia fuerza, sus propios monopolios fácticos de fuerza, impone su voluntad. Entonces, el Estado, al perder ese monopolio de fuerza, en palabras de Weber, pierde la esencia de ser Estado. El Estado, al no poder garantizar la seguridad de su territorio y principalmente de su población, no tiene razón de ser. Si el Estado no puede garantizar la seguridad
no está cumpliendo su función para la que se le dio creación. Entonces, antes de todo, antes de pensar en democracia, antes de pensar en educación, antes de pensar en elecciones, en nuevos gobernantes, antes de pensar incluso en el Ministerio Económico, en el científico, cultural, antes que todo, el Estado para hacer tiene que proteger. Y si no protege, no es Estado. Entonces, eso es una fuerte reflexión, porque si el Estado mexicano no puede, como no lo ha hecho o no quiere, que sería peor, sostener la seguridad y garantizar la paz y seguridad de los habitantes de este territorio, no tiene razón de ser. Así que sí, con estas olas de violencia, teóricamente desde la teoría política clásica, el Estado no está existiendo, no existe. Una solución sería manifestarse, dejar de pagar impuestos o presionar al gobierno para que haga algo. Pero se le pregunta al presidente en sus famosas mañaneras, todo lo ve como crítica. Es delirante cómo el presidente de la República ve cualquier crítica o hubo un reportero que le dijo de la situación de Chiapas, dice, no, son de la oposición, ustedes son neoliberales, ustedes lo ven así, ustedes lo dejaron así. Es delirante cómo el presidente tiene una visión maniquea de la política. Todo tema lo quiere ver como buenos y malos, como conservadores contra progresistas, como neoliberales contra justicia social. Todo, y aparte ellos son los buenos, todos los demás son malos. Todos los temas lo quiere ver así. Se le preguntó sobre lo del lago de Morelos y se hizo el occiso. O sea, es aberrante, delirante, cómo el Estado mexicano, y con el presidente a la cabeza, no cumple sus funciones. Entonces, no tiene razón de ser.